gózate alabando al Señor. No que la iglesia estuvo aburrida, no, no, no. Gózate alabándote al Señor. Gózate tú. Hay tiempo, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Es un día especial, hermano, porque no estoy lo muy bien. Amén. Pero Dios es bueno. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces se va a la iglesia. Un caluroso saludo a todos mis hermanos en Cristo y a Dios que nos da el privilegio de poder estar aquí escuchando su palabra. Hoy se ha hablado mucho en las canciones, textos, obediencia. ¿Qué más? Hoy yo no dije a nadie que iba a predicar la obediencia. Bueno, pues puse el título. Pero Dios en su diosidencia sabe lo que su pueblo necesita. Amén. Así que como dice el pastor, como dice la hermana Mercedes, que esos textos a nosotros no nos apliquen, sino que estemos haciendo lo que hemos prometido, lo que hemos dicho para el Señor. Amén. Quiero que esté orando por mí mientras estoy predicando, hermano, porque no me siento bien, la verdad que sí. Pero el Señor es bueno. Amén. Padre amado, te doy gracias una vez más porque nos das la oportunidad de un domingo más estar en tu presencia. Te rogamos, Señor, que prepare nuestros corazones, que alinees, hagas nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. No se haga lo que nosotros queramos hacer, lo que nosotros pensemos hacer, sino lo que tú tienes para nosotros. Danos entender tu voluntad es pura y perfecta, Dios. Nosotros somos los que nos equivocamos, Señor. Vamos a alinear tus pensamientos con nuestros pensamientos. Tú nos dices que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pablo dice que este evangelio es locura para muchos porque no lo entienden. Pero tú, como le dijiste a tus discípulos, Señor, el Padre se ha agradado en dar a conocer a nosotros tu verdad. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu en estos momentos, Padre. Guíame, dirígeme, Señor. Y santifícanos en tu palabra y en tu verdad. Y habla a tu pueblo, Señor, como tú me has hablado a mí a través de este mensaje. Yo te lo ruego y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reto siempre que yo me paro aquí a predicar la palabra. No por costumbre, desde que empecé a compartir. Esfuerzo, porque es un esfuerzo que hacemos. De aplicar, predicamos nuestras vidas. No pasa por nosotros. Como dice las escrituras, dicen claramente, no recuerdo el texto, pero dice que tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti. Y realmente este texto me habló hoy, la madrugada. Tuve una buena oración con el Señor y le decía, para que pueda obedecerle como quiere que yo lo vea. Me gozo en el Señor porque me hizo entender muchas cosas que no entendía. A pesar de que tengo poco conocimiento, poquito que sé, no entendía a cabalidad lo que significa conocer a Dios y verle. Tan sencillo, hermanos. Pero no somos llamados a poner ese cliché, como dice mucho. Tú no sabes lo difícil que es el cristiano. El pastor es que no es con tu fuerza, es con tu fuerza. Por eso él mandó a los discípulos a esperar en el aposento alto a que el poder viniera sobre ellos. Y nadie puede hacer nada por su propia voluntad, no en la fuerza y el poder del Señor va delante de su pueblo. Amén. Alabado sea el Señor. Quiero leer Juan para seguir con esta explicación expositiva de Juan, de Juan 1, donde es una carta un poco complicada, ya que es una carta práctica y lamentablemente los predicadores huyen a este tipo de cartas porque tienen que confrontar el pecado, tienen que confrontar la vida de muchas personas que no quieren escuchar. El pastor acaba de decir, la Biblia declara de que aquel que dice con su boca y no hace es mentiroso. ¿Ven? Por eso nosotros constantemente tenemos que venir a la palabra y refrescar dónde estamos parados, qué estamos creyendo, a dónde nos dirigimos. Alabado sea el Señor. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Alabado sea el Señor. Andy, por favor. Con la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor, verdaderamente el amar de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Lo dije. Esa carta de Juan, que es una carta que no es las otras cartas como el sinóptico de los evangelios, elípticos, tienen introducción, tienen saludos. Esta carta, dicen los estudiosos, que fue escrita como rápido para prevenir, para alentar, a exhortar a esos hermanos que estaban padeciendo una persecución exhaustiva de aquellas personas que negaban a Cristo, la deidad de Cristo. Y esta verdad atacaba el corazón del evangelio. Por eso Juan automáticamente no hace la introducción y la escribe. ¿Ven? Pero lo que tiene allí son una teología profunda, práctica, de cómo el creyente debe de lucir. Por eso muchos predicadores a través de los tiempos han experimentado, tanto los contemporáneos, que han señalado que es difícil abordar esta carta. El mensaje tiene que ser claro. Cuando no se anda con rodeo. Tú no nos guardas, tú eres un mentiroso. Tú no andas en la verdad, tú andas en la mentira. Sin embargo, más allá de su complejidad, este libro destaca una vida práctica, llamado a vivir una vida práctica, no solamente de teoría, no solamente de profesar, creer, sino de que vaya a la par. Usted profesa, lees en su vida. Eso fue lo que iniciamos la semana pasada cuando hablábamos de aquellos que se levantaban, ¿no? Que querían introducir herejías dentro de la iglesia. Estas personas reflejaban a ese tipo de personas que no andaban en la verdad. Estaban intentando torcer lo que los apóstoles habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí encontramos unas exhortaciones poderosas que combinan ¿qué? Instrucción y consuelo a la vez. Juan sabe lo que estaban pasando ellos. Se instruye, a la vez los consuelan para que su fe esté fortalecida en Dios. Estos versículos que hemos leído nos llaman a vivir en obediencia, la base del creyente. Usted no obedece lo que Dios ha dicho, que anda en la mentira, nieblas. Tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que reflejar cómo Él vivió, cómo Él anduvo, cómo Él se comportó, cómo Él reflejó el amor de su Padre hacia los demás. Es lo mismo que el creyente está llamado a hacer. A la misma vez también ofrece la certeza de la intersección continua, no parcial, continua de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre como un abogado que nos defiende cuando nosotros flaqueamos, caemos. Alabado sea el Señor. Por eso veremos 2 puntos. El mensaje va a ser preciso, contundente. Solamente habrá 2 puntos. Cristo como nuestro abogado, como nuestro defensor, como nuestro intercesor en nuestro caminar con Él. En nuestro caminar hacia la meta. Alabado sea el Señor. Jesús se presenta como nuestro defensor, quien intercede por nosotros frente ¿a quién? Al Padre, a quien va a emitir juicio a este mundo. Habiendo Él sufrido en su vida y dando su vida como propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, mis hermanos, sino por todo el mundo. Él murió por todo el mundo y todo aquel que le reciba la salud. Será librado de la justicia divina que no tendrá por inocente al culpable. Eso es serio, hermanos.
Esto no es un juego. Tomamos la salvación, tomamos el juicio de Dios como algo trivial, como algo que, ok, ya se ha dicho muchas veces eso. Hermanos, hay que tomar las cosas de Dios en serio. Dios no juega. Vimos la semana pasada, o en esta semana, lo que pasó en Hollywood. Juzgue usted mismo. Con Dios no se juega. Dios tiene su paciencia, pero hasta un límite. El hombre nunca ha sido pisoteado. ¿Ven? Que Dios tenga misericordia de ese tipo de gente que actúa así de esa manera. También Juan llama a vivir una vida de obediencia a Dios. No una vida libertina, no una vida basada en nuestras emociones, en nuestros deleites, ignorando lo que Dios ha dicho, cómo tenemos que vivir, hermanos. Yo no puedo vivir si confieso a Cristo como mi Salvador, como me dé la gana. No existe eso. No existe eso, hermano. Si usted está convencido de eso, arrepiéntase porque Dios no lo tendrá por inocente. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras en nuestras vidas, y nosotros seguimos ignorando. Alabado sea el Señor. Por eso Juan subraya que el conocimiento verdadero de Dios se evidencia ¿cómo? En la obediencia. ¿Cómo usted sabe que su hijo lo ama? ¿Cómo usted sabe que su hijo le tiene aprecio? Eso lo digo a mis hijas. Si ustedes me amaran y a su madre, pues desearan más. Vemos que pasan muchas veces de nosotros. El amor no es genuino, le falta más. Le decimos las cosas y pasan. Que son de mi edad, de mi época. ¿Quién se atrevía cuando su papá o su mamá le daba una orden pasar? ¿Se acuerdan de la samurái? No te decían nada y cuando te pegaban con la varita esa que picaba, que la ripiaban. ¡Rian! ¿Quién se atrevía? Pero uno tenía respeto, padre, cuando le hablaban. Obediencia. Hoy día se ha perdido eso. Los jóvenes no obedecen a sus padres, ni a sus mayores, ni a sus líderes. Ellos se quieren comer el mundo, pero no es así. Luego tendrán sus consecuencias. Entonces, recapitulando un poco el contexto histórico de por qué se escribió esta carta, recordemos que Juan escribió una carta a una comunidad cristiana que estaba siendo fuertemente atacada con doctrinas y prácticas éticas morales relacionadas con el surgimiento de esas falsas doctrinas que decían al cristiano, no, tú puedes vivir como te dé la gana, porque tu cuerpo no tiene nada que ver con tu espíritu. Eso se llama hedonismo en el griego. Ellos le daban riendas sueltas a su cuerpo, porque el cuerpo era pecaminoso, pero su alma no. Ellos lo creían eso. Entonces estaban intentando meter esta doctrina allí, diciendo que como el Dios, Jehová de los ejércitos, el Jehová Jireh, podía encarnar en un cuerpo caído, en un cuerpo corrupto. Ese es su argumento para enseñar este tipo de falsa doctrina. Y Juan, como un defensor, un apologeta de la palabra, una persona que defiende la palabra de Dios, automáticamente levanta la bandera y dice, no, mis hermanos, no crean eso. Eso es una falacia, eso es mentira. Porque nosotros lo vimos, estuvimos con Él y caminamos con Él, y era Dios encarnado, perfecto, no había pecado en Él, no había manchas en Él. Y esa es la promesa que Dios prometió a su pueblo y al mundo. Alabado sea el Señor. Y esta doctrina, que hoy también la vivimos, mis hermanos, es un ataque al corazón del Evangelio. Porque cuando se niega a Cristo como el Salvador, como aquel que va a dar vida eterna a aquellos que esperen en Él, estamos perdidos si no creemos en eso. Porque fuera de Cristo no hay nada tiene sentido. Sin resurrección no hay garantía. Si no, pregúntele a los que creen en Buda, en Mahoma y en todos esos dioses. Sus tumbas yacen todavía allí. Sus huesos aún están allí. Pero la nuestra está vacía. Por más de 2000 años. Y esa es nuestra garantía de que nuestro Rey volverá por nosotros. Y nadie puede desmentir eso hoy en el pleno siglo XXI. Hagan lo que quieran decir, pero no está allí. Alabado sea el Señor. También Juan enfatiza la relación que tiene que ver esa fe genuina con Dios
manifestada ¿en qué? En obediencia, en amor y una imitación al modelo perfecto que es Cristo. Tenemos que mirar a Cristo en todo momento y ver cómo él anduvo. Y cómo no esos hombres también que intentaron imitarlo, como dice Pablo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Alabado sea el Señor. Y no solo de palabras. Nuestro amor también se debe manifestar en actos, mis hermanos. Y eso cuesta mucho. Porque somos amadores de nosotros mismos. Somos idólatras de nosotros mismos. Son esos actos de obediencia a Dios que te obligan a negarte a ti mismo, que evidencia que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo usted sabe que un hijo de Dios es hijo de Dios? Mercedes lo acaba de explicar en su testimonio. ¿Cómo ella supo que Mercedes era una hija de Dios? Abrió su Biblia, leyó un texto y exhortó. Automáticamente se levantaron los feos de la época. Entonces, ¿cómo se evidencia usted? ¿Cómo se está evidenciando usted en su vida diaria? ¿Usted pasa desapercibido? ¿Uno más del montón? Cuidado, mis hermanos, cuidado. Cristo es nuestro abogado, dice Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo como nuestro intercesor, así como un preso en la cárcel que está prohibido de sus derechos, cree a cabalidad en un abogado. Y nosotros tenemos que creer en Cristo, que es nuestro justiciero delante del Padre. Y nuestra seguridad es que nos va a librar de la ira de Dios. Él nos defiende porque su sacrificio fue perfecto. Pagó un precio que usted y yo no podíamos pagar. Si hay algún amigo que cree que por su justicia, por sus buenas obras, puede librarse de la ira de Dios, está equivocado. Solamente Jesús puede. Y Él se la da a usted gratuitamente. Él tiene los brazos abiertos todavía, esperando que vengan a sus pies. Y esto que Juan dice, amados hermanos, quiero aclarar que no es una licencia para pecar. Bueno, Cristo me perdona, yo peco. Si usted hace eso, usted no ha sido salvo. Así de claro. Si usted peca pensando que luego se arrepiente, usted aún no es salvo. Como dice la palabra, a usted aún no le ha amanecido el evangelio. Porque por amor a Dios, nosotros no pecamos. Una cosa es fallar, tener un desliz, una equivocación, y luego reconocer su pecado y apartarse y pedir fuerza al Señor para que lo ayude. Pero hacerlo con esa intencionalidad, mi hermano, es grave. Eso es grave. Alabado sea el Señor. Es una carta llena de amor, de esperanza. Hijitos míos. Juan que quería destruir a la multitud descendiendo un rayo del cielo. ¿Se acuerdan? Los hijos del trueno. Fue transformado, fue cambiado al modelo de Cristo. Ahora llama hijitos, amados. Llamado tiernos, demostrando su profundo amor pastoral hacia los creyentes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, los líderes, los pastores. A veces nos salen cabritas, pero igual tenemos que amarnos. Igual tenemos que amarlo igual, porque para eso nos llamó el Señor, para soportarnos los unos a los otros, cada uno con su carácter, con su forma de ser. Nos iremos puliendo en el camino, pero que esas cosas no nos separen, no nos dividan. Alabado sea el Señor. Y es lo que tiene el Señor de bueno, como el Señor, el único que puede reunir a tantas personas de diferentes comunidades, de diferentes culturas, hacer una iglesia, hacer un cuerpo, universidad. El poder de Dios que lo hace. Solamente el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Su propósito es claro, motivar a los creyentes a evitar, no a practicar, a evitar el pecado. Él dice, sal corriendo. Por ejemplo, el único pecado que el Señor llama a que nosotros hagamos corriendo, la mayoría de los casos los hombres, es el sexual. Sal corriendo. No se puede jugar con fuego sin que
No se puede jugar con fuego sin quemarse. Y si usted tantea con su vida sexual, tarde o temprano va a caer. El Señor advirtió que aún nosotros, en algún pensamiento que tengamos, ya hemos adulterado, ya hemos pecado. Por eso el llamado es alejarnos lo que más podamos. Si hemos tenido pasado en ese tipo de situación, correr y alejarnos. Y con esto Juan enseña la realidad de la condición humana. Él sabe que vamos a pecar, involuntariamente, pero que tenemos esperanza, que no está perdido todo, que tenemos restauración, que tenemos consuelo en medio de la caída. 7 veces cae el justo, Jehová lo va a levantar. Y no es una licencia, repito, para pecar, mis hermanos. Es la condición que tenemos. Es que vivimos con el enemigo dentro, mis hermanos. Usted y yo tenemos el peor enemigo, que es nuestra carne, nuestro deseo, nuestras pasiones descontroladas. Y depende del contexto donde usted y yo hayamos venido. Afectar o más o menos. Pero igual tenemos las mismas luchas. Jesucristo el justo se compadece, sabe, ayuda en esa situación. Entonces, ¿cómo vivir en este mundo, mis hermanos, con tantos desafíos, con tantos ataques? Juan nos invita a mirar a Cristo como nuestro modelo, como nuestro referente. Fue acusado, injuriado, falso testimonio, y él se mantuvo firme. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No dejarnos arrastrar por las cosas de este mundo. Ya hemos hablado muchas cosas, muchas veces de este punto, de que el mundo nos está arrastrando, nos está amoldando a su estilo. Dios no quiere eso para sus hijos. O sea que nuestras luchas serán diarias, todos los días. Por eso cuando nos levantemos tenemos que orar pidiendo al Señor su fuerza, para que nos ayude a batallar el día. Cada día trae su propio afán. Aunque la vida cristiana enfrenta prueba constante, podemos esforzarnos a caminar, por ejemplo, ante la fe. Sabiendo que contamos con un abogado fiel que intercede por nosotros. No con uno que se vende al mejor postor. Yo reflexionaba en este punto, mis hermanos. Se puede tener pachatez. Bueno, nosotros lo hacemos porque ya conocemos a Cristo, pero cuando estábamos en el mundo lo hacíamos. Pero ¿cómo se puede dormir tranquilo usted defender a una persona culpable, nato, con pruebas claras, que se lo confiese él mismo, usted lo defiende como inocente? Duro. ¿Quién dijo por ahí que los abogados la mayoría de los abogados tienen el infierno asegurado? Por profesión peligrosa. Obviamente. Una profesión peligrosa, porque los mafiosos, los delincuentes pagan mucho dinero para que le defienda, para que usted mienta delante del juez. Y le soy sincero, hay abogados que son unos maestros. Unos maestros, ¿eh? Tengo un amigo aquí en Holanda que me dio un testimonio que él infringió las leyes de decir. Con una chica, tenía la chica 1 año y era abogada. Él, que esa niña lo defendió, wow. O sea, ya estaba sentenciado que él iba a estar 1 año preso y 10,000 euros de multa. La chica lo defendió de tal manera que salió libre y pagó 0 euros. Imagínate cómo esa chica lo defendió ante. Entonces, nosotros tenemos un abogado fiel, porque él nos dio su justicia. Ahora el Padre nos ve por su lente. Él no ve como pecadores, él nos ve como personas restauradas, redimidas por la sangre de su. ¿Cuánto dicen amén a eso? Si nosotros nos pagásemos, si el Señor nos pagase como nosotros mereciéramos, no quedara aquí nadie. Por la justicia de Cristo, que usted y yo somos salvos y somos gratos delante de Él. Usted y yo no merecíamos nada, porque Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida, amados hermanos. Somos algo por Él.
Así que no nos resignemos al pecado. Sé débil en alguna área. No se resigne que yo no puedo, que llevo años luchando con la mentira, con esto, con lo otro. No, mi hermano, entréguelo al Señor. Sométalo en obediencia a Dios. Es un abogado fiel. Alabado sea el Señor. Dijo, nos libertas. Hemos verdaderamente libres. Es imposible para los hombres, es posible para Dios. No le diga a Dios lo grande de su problema. Dígale al problema lo grande que es su Dios. Alabado sea el Señor. No olvidando la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestra santificación. Porque sin santidad nadie verá al Padre. Entonces, el Señor quiere que sus hijos, su iglesia, se santifique cada día más. Eso nos dejó su Espíritu Santo para que llene de su fuerza. Y esto nos impulsa a levantarnos con confianza, sabiendo que su gracia es suficiente. Hermano, ponme 2 Corintios 12:9. La gracia de Dios a través de su Hijo cubre todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía una lucha. Pablo tenía su aguijón. Y él sabía que eso lo atormentaba, lo perseguía. Y le daba ahí. Y se lo pidió al Señor varias veces. Dijo, no, bástate en mi gracia. Mira, ahora, esta debilidad, yo me voy a gozar. No está conmigo. Tenemos que llenarnos de fuerza y hablar como estos hombres. Alabado sea el Señor. Él es la propiciación de nuestros pecados. No podemos olvidarlo. Él pagó por todos nuestros pecados. No hay un pecado en nuestras vidas que haya quedado exento de lo que hizo Cristo en la cruz. Todos nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Pero debe de poner su mirada en la cruz. Y usted verá cómo esos pecados a usted jamás lo van a dominar. Tiene que mirar la cruz. Tiene que mirar a Jesucristo. Para todo el mundo. No para un grupito. Para todo el mundo. Para todo el que cree. Dice Juan 3:16, 17. Mas el que no cree ya ha sido o sigue condenado. Alabado sea el Señor. Tenemos que compartir este mensaje que a nosotros nos ha edificado y nos sigue edificando tanto, que Dios nos perdona cada día nuestras maldades. También digámosle al mundo que el Señor aún sigue esperándolo y que no importa su vida, Él los perdona, pero que venga. Alabado sea el Señor. Tenemos que ser testigos activos. El verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos como, mis hermanos, en que guardamos sus mandamientos. Juan cambia de tema. Habló de tu condición, tus luchas. Ahora dice, espérate, ok, yo te entiendo, yo te comprendo, pero yo sé que tú le conoces cuando tú guardas su palabra. Y cuando su palabra está transformando tu vida. Cuando tu palabra es un ejemplo a los demás. Tu palabra. Cuando tu testimonio testifica al Cristo que te salvó. Ahí yo sé que tú le conoces. Y no es meramente intelectual. Como decía la defensora de la hermana Mercedes. No es intelectual, es práctico. A ver, muéstrame tu vida, cómo tú vives. Tú dices que crees, pero cómo vives, cómo te comportas. Sigues mintiendo, sigues odiando, codiciando. O sea, ¿quién tú has creído? No es el Dios que nosotros conocemos. Alabado sea el Señor. Ese Dios que nosotros conocemos, cuando nos relacionamos con Él, nos transforma, cambia, nos da una nueva identidad, un nuevo nombre. La prueba de conocimiento a la obediencia son sus mandamientos ya revelados y hay que creerla por fe. Bienaventurados aquellos que han creído sin ver. Usted cuando lea su palabra, créala.
Porque Dios lo llama a usted bienaventurado, dichoso, feliz. Porque usted está creyendo algo que usted no vio. Es duro, es difícil, hermano mío. Cuando viene alguien donde usted, hermano, mire, yo vi algo allí impresionante, esto y esto y esto y esto. ¿Cómo? ¿Sí? No te creo. Yo tengo que verlo para creer. ¿Entiende? Somos así nosotros. Tomás, hasta que yo no lo vea y meta mis manos dentro de sus llagas, yo no te voy a creer. Somos incrédulos. Se llaman a Tomás como un incrédulo, pero quería testificar su fe, algunos dicen. Alabado sea el Señor. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es no medio mentiroso, ¿no? Medio, 60%, ¿no? La media verdad no está en él. No. ¿Cuándo no anda con jueguitos? No, usted es un mentiroso y la verdad no está en él. Dios es claro, tajante, contundente. Yo no digo que seamos perfectos, pero vamos a ello. Se va la voluntad, se va la intención. Alabado sea el Señor. Juan aquí está denunciando la hipocresía de muchos creyentes que dicen amar a Dios, pero no practican la verdad. No le interesa la verdad. El pastor me llama a mí, me refuta algo con la palabra de Dios. Tengo que callarme y reconocer mi error. Pastor, yo estoy equivocado. Muchas veces me lo ha dicho. Lo he dicho, pastor, sí, estoy equivocado. La verdad, la palabra de Dios es la última palabra. Cuando Dios habla, el hombre calla. Entonces, como un creyente, usted le dice con la palabra tal cosa y le está refutando y le está cuestionando. Eso es hipocresía. Alabado sea el Señor. Juan no anda con rodeos, mentiroso. Dejo cosas. Ese habladorcito, habladorazo, la hipérbole, habladorazazazo. Dominicano en eso es lo máximo. Alabado sea el Señor. Una condena fuerte Juan hacia aquí. Estaba enfocando a ese grupito gnóstico que se creían. No le decían, no, esos son unos mentirosos porque lo que dicen no lo practican y la verdad no está en ellos. Juan aborda un tema crucial que también tiene revelación hoy en nuestros días. Todo esto que yo estoy hablando, estoy en el contexto judío, pero también hoy lo vivimos igual o peor dentro de la iglesia de Cristo. Vemos personas así. Alabado sea el Señor. Que con su boca dicen cosas, pero con sus actos lo niegan. Pero si tú le dices algo, no me juzgues. Juzgue, Dios me juzgue en mi corazón. Pero lo que ellos no entienden es que Juan, ahora lo voy a decir, una característica, da un patrón de cómo es un hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice él. Lo veremos más adelante. Hoy vemos gente, seguidores de Cristo, creer en Dios, pero sus hechos lo niegan. Tú no tienes que ser un erudito para saber. Hasta los impíos lo saben. Y que es cristiano y míralo. Y que esto y míralo. Ellos mismos saben. ¿Cómo ellos lo saben? Porque la ley está en su corazón. La ley de Dios está en nuestros corazones. Y sabemos cuando algo está mal o está incorrecto. Alabado Dios. Por eso Juan busca contradecir a los oyentes originales y hoy a nosotros. Nos advierte de aquellos que se dicen ser y no son. Y de nosotros mismos que decimos ser y no lo somos. Hay que tener mucho ojo aquí. Juan establece dos criterios para nosotros identificar cuando es un creyente genuino, un creyente que anda en obediencia a Dios, alabado sea Dios, que anda bajo los mandamientos de Dios.
Si usted quiere ver cómo luce un creyente que ama a Dios, lea las cartas de Juan y se va a dar cuenta cómo es. Obediencia, amor a Dios, amor a su hermano, dadivoso, compasivo. Esas son las características que usted y yo no tenemos de nacimiento. Son imputadas cuando Cristo, Espíritu, vienen a nuestra vida. Porque les queda tanto el querer como el hacer. Entonces, tenemos que anhelar eso en nuestra vida todos los días. Que el Espíritu de Dios impregne esos dones en nosotros. Y nosotros ser diligentes. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Someternos, obediencia a lo que es la palabra. La primera es comunión con Dios. Esa es la base principal. Si usted ama a Dios, todo lo demás es fácil. Cuando amamos a Dios, por eso cuando los discípulos vinieron al Señor, Señor, ¿qué hago? Sígueme. No, ¿qué tal? No, sígueme y aprende de mí. Después que tú aprendas de mí, después que tú me conozcas, tú sirves. No. Debemos correr antes que caminar. Si usted llega a una iglesia, siéntese. Yo soy útil. No, yo quiero hacer. No, siéntese. Ofrézcase. Yo tengo estos dones. Y trabaje para Dios y Dios lo va a poner en su lugar. Los puestos, eso en el mundo, mis hermanos. Los cargos son en el mundo. No. Dios mismo bajó del cielo y vino a servir. Lo enseñó a ellos con ejemplo práctico. ¿Ya se acuerdan la escena de lavar los pies, ¿no? Era para esclavos, para personas más bajos de la época. Cristo lavó pies. Apóstol fulano, el reverendo fulano, que hay que llevar el maletín. Por favor. ¿Usted cree que el amor de Dios está ahí? Yo le pregunto a sinceridad, ¿usted cree que el amor de Dios está ahí cuando Dios dijo que nosotros venimos y estamos aquí para servir? No. Humildad. Falta reconocer que eso no proviene de Dios. O usted va a un apóstol abusando de su poder, utilizando la autoridad que Dios le dio como apóstol, pisoteando o intentando persuadir a los hermanos. Al contrario, Pablo demuestra que él no usa su autoridad, sino que él trabajó y se sustentó él mismo para no ser cargoso. Esos ejemplos no lo toman. Tener comunión con Dios requiere estar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra. ¿Qué fue que se reveló? Usted no puede conocer a Dios sin la palabra. No hay manera. Usted puede conocer a Dios parcialmente por la naturaleza, por su corazón y por todas las cosas creadas, parcialmente. Pero la plenitud está en la palabra de Dios y a través de su Hijo, porque Él es el que le da sentido a todas las cosas. Por eso muchos están perdidos por ahí buscando el significado de las estrellas, tal. Han desechado a Dios. Han quitado la piedra angular, vicio, y por eso se les desborona todo lo que hacen. Y no llegan a ningún sitio. Alabado sea el Señor. Sin oración, si no hay comunicación con Dios, es una relación inexistente. Dios habla a través de la oración y de la comunicación a través de su palabra. Son los medios que Él ha establecido. Santiago dice, si estás enfermo, orad. Estás triste, orad. Todo, la oración, es ahí. Está la llave. La oración, mis hermanos. La oración. Entonces, si usted se comunica con su Padre, que es el medio que ha establecido para que usted y yo le conozcamos y hablemos con Él. Un ángel del cielo y le hable, diga, mira, ahora aquí, para allá. Por favor. Está bíblico en este sentido. Serio. Aunque digamos con nuestra boca que le amamos o le cantamos muchas cosas. Interesante. Yo recalco 3 veces y me gustó esa parte. La canción nunca dice, yo necesito que tú me ayudes a. Yo te serviré. No,
yo necesito tu voluntad para poder servirte, porque sin la voluntad de Dios nosotros no podemos hacer nada. Entonces, cuando nosotros cantamos y no lo hacemos con el poder de Dios, porque son promesas que nosotros hacemos, fuera de ahí, esa música es entretenimiento. ¿Ven? La música es un medio donde usted expresa lo que usted desea hacer. Pero si eso pierde su sentido, son entretenimiento. Música es muy influyente y usted lo sabe. El medio donde usted muéstreme un anuncio, una publicidad que no tenga algún tipo de música. No la hay. No existe. No existe en la tele que sea un anuncio mudo. O así lo hay. Bueno, el que no escucha. Pero no existe porque la música es el medio que atrae. Y el enemigo lo sabe. Tiene mucho y engaña mucho, creyendo que cantando bonito, papá, pero se quedó ahí y no cumplió, se entretuvo. Pero no fue pecado. Todo es el Señor. Segundo, comunión con los hermanos, que es lo que le pasa a estas personas. Sabemos, ¿no? El contexto judío, cómo trataban a las personas que no eran judíos. Los gentiles, los perros le decían. O sea, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no importa quién sea, nación, ni nacionalidad, ni cultura, y lo que no haya hecho, si no le amamos como tal, tienes entre paréntesis qué significa amar aquí, ¿no? No desearle mal, no maldecirlo. Usted no tiene el amor del Padre. No, Jesucristo dijo, Esteban dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque andan en tinieblas, andan a oscuras, dando palos al agua, al aire. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y saben ustedes que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritu. Esas personas son manipuladas por los espíritus y no saben dónde van. Por eso no estamos llamados a pelear con la persona en sí, sino con lo que hay detrás. ¿Usted acaso ve a Jesucristo llamando o peleando con la persona? Era con el espíritu que estaba detrás de la persona. Si usted enfrenta a un hermano o a un conocido, a un vecino, pelee con el espíritu que hay detrás de ahí, hermano. ¿Sea sabio? Sea sabio. Alabado sea el Señor. Juan hace un llamado a la verdad, a andar en la verdad. Dice, no nos engañemos, no nos mintamos. Si no practicamos la verdad, Dios no está en nosotros. Dice, si tú no andas en la verdad, andas en tinieblas. No hay un término medio. Tristemente, mis hermanos. La Biblia está tajante en ese. Y si andamos en tinieblas, si no andamos en la verdad, andamos en tinieblas. ¿Qué significa que no andamos en las tinieblas? Que no hemos nacido de nuevo. Y al no nacer de nuevo, estamos muertos espirituales. ¿Ves la secuencia? Y si estamos muertos espirituales, no tenemos vida eterna. Y si no tenemos vida eterna, lo único que poseemos es una vida temporal, existente, actual, ahora. No tenemos esperanza, como Pablo llama. No seáis como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo sí tenemos esperanza. Entonces, esas personas que están así carecen ¿de qué? De salvación. Alabado sea el Señor. Juan nos exhorta a examinar nuestras vidas y nos manda a decir que vivamos según a la luz de la verdad. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Estamos leyendo la palabra concienzudamente, intentando buscar a Dios? ¿Lo estamos haciendo o lo hacemos religiosamente? ¿Dedicamos tiempo a Dios para hablar con Él y estudiar su palabra a conciencia? Tenemos ¿cuánto? Casi 3 años, ¿no, hermanos?
casi 3 años, por ahí ya vamos, ¿no? Usted debería tomar alimento sólido. ¿Qué es alimento sólido? Tiene que definir guía, muchas cosas en la Biblia que están ahí, que tú tienes que saberlas para poder defenderse allá afuera. Alabado sea el Señor. Hermana Mercedes, tengo que estudiar cuando venga esa persona. Alabado a Dios. Entonces, si no hacemos estas cosas, mis hermanos, vamos a descuidar nuestra vida espiritual. Nuestra fe se puede convertir ya no de una postalita. Nos advierte a caer en este tipo que llamamos meros religiosos. Va, viene, está religiosos. Y el 5 dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque estamos. Guardar su palabra implica la palabra que hoy se ha dicho muchas veces, obediencia. No una obediencia parcial, activa, continua. Sí o sí, quiera o no, me apetezca o no, estoy bueno o no. Pero yo no puedo predicar porque estoy enfermo. Yo digo un día eso, no es mi problema. Dígamelo a sí mismo, habla con Dios. No es mi problema. ¿Usted es responsable? ¿Qué te metiste en eso? Dice Pablo a Timoteo, aquel que se alista para mí no se enreda con las cosas del mundo. Él no nos da ninguna carga que nosotros no podemos soportar. Nos llamó, nos va a dar las fuerzas. Le pedí oración a ustedes que mientras yo esté predicando, ustedes estén orando, Señor, dale fuerza a Nelson. Y me siento mucho mejor. Porque yo lo dije creyendo, yo no lo dije, a ver, no, creyendo, Señor. Yo voy a predicar tu palabra, yo quiero edificar tu pueblo, yo quiero edificar mi vida. Por eso dame la fuerza, amado Rey. Y entonces nosotros les conocemos a Él. No es que seamos perfectos. Cuando dice que se ha perfeccionado, no. Es cuando ese amor, cuando esa verdad alcanza en la vida del creyente el propósito de Dios. Se traduce completo. No es que el amor de Dios sea defectuoso, más, sino que poco a poco Él va santificando. Nosotros somos imperfectos. Cuando nosotros se reproduce, ¿el qué? La obediencia. La obediencia. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él. Claro. Te conoce. Tú dices que sabe la verdad. Dice que le conoces. Ok. Tú dices que le amas. Ok. Pues anda como él anduvo. Vimos la vida de Enoch. ¿Cómo sabía la gente que Enoch conocía a Dios? ¿Cómo sabía la gente que Dios amaba a Dios? Amaba según su palabra. Jesús es el modelo perfecto de cada creyente. No hay otro modelo superior. Referente. Pero Jesús es el modelo perfecto en humildad, obediencia, amor y justicia. No busca ser vida, gente, fácil. La vida de Cristo no fue fácil. Le costó obedecer. Lo dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad. Es duro lo que yo voy a pasar. Para que no nos creamos los machomán, los superpoderosos. Y que si Cristo pidió ayuda, ¿quién es usted para no pedir ayuda? Pero eso le costó porque él lo pidió a su padre. Porque se sometió a la voluntad de su padre. Abraham, dame a tu hijo. Sí, ese mismo.
esperaste tanto, dámelo. Sí, Señor, sacrifíquelo para mí. Sin rechistar. Tac, coge leña y vámonos. Y una palabra que Abraham dice, que ellos se han percatado, dice al siervo, iremos al monte, adoraremos y volveremos. ¿Usted sabía que es la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia? ¿Es ahí? O sea que Abraham fue a cantar, adoramos el Señor, fíjame a mí. No, él fue a dar lo que él más quería. Él fue a dar lo que significaba valor para él. Y hoy el Señor nos dice, ¿qué tú tienes? Que el Señor te está pidiendo y tú no quieres dar, y tú no nos quieres dar. Ese es el llamado. Obediencia, la obediencia es sacrificio, hermanos. Cuesta obedecer a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con lo inmundo. Por eso, Él quiere que nosotros nos desconectemos de todas esas cosas que nos hacen tropezar, que nos estancan su llamado. Juan dice de manera positiva la señal de la obediencia. Positiva y una negativa. La positiva dice, sabemos que le hemos llegado a conocer si obedecemos sus mandamientos. La otra es de manera negativa, el que dice que yo le conozco pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Cuando nosotros decimos que obedecemos a Dios, que conocemos a Dios, actos, hacemos otra cosa, somos mentirosos. Fe, nuestra obediencia, fe, la vida diaria. Gloria a Jesús. Juan 3:36 dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá en él. Hay condenación, hermano. No obedecemos a esta palabra que fue inspirada. Tenemos problemas con la justicia de Dios y la ira de Dios para todos aquellos. Está asustando, le estoy advirtiendo. Y también me incluyo. La obediencia no es simplemente reducir nuestros pecados ni aparentar una mejora externa. Esto no se trata de mejorar, cambiar y transformar, porque el arrepentimiento no tiene nada que ver. Vergüenza. La palabra en el griego de arrepentimiento es dar un cambio de sentido, que usted iba para acá, vuelve para acá. Y eso es lo que Dios quiere que usted que yo hagamos en nuestras vidas. Que miremos atrás, volvamos a Él. Así que Dios no nos llamó para que nosotros mejoremos 60%, 40%, porque siguen desobediencia. Esto implica que en áreas de nuestras vidas, por la mentira, la sexualidad, las finanzas, cambios conductuales, que muchas veces hasta los psicólogos lo pueden ayudar a mejorar. No, que esto equivale a un arrepentimiento verdadero, mis hermanos. Verdadero. Porque Dios juzga el corazón, no solamente las acciones. En los pleitos, natos, corazón. Fuera, como decía el Señor a los fariseos, por fuera son naches. Dentro son sepulcro. ¿Vale? Me gustaría ver un sepulcro. Como tener un cáncer agresivo, ¿no? La persona también lo tenga. Uno más que otro. Sigue siendo cáncer. ¿Quién de ustedes va a viajar? La azafata le dice, mira, este es el paracaídas, pero el 60% abre, el otro no.
¿Se tiraría? ¿Se tiraría? Claro que no. Claro que no. Entonces Dios no coge verdades a medias. ¿Me amas o no me amas? ¿Me sigues o no me sigues? Así. El Señor es tajante porque Él sabe que esas verdades a medias arrastran y no estamos haciendo lo correcto. La verdadera obediencia tampoco es actuar con miedo o imposición. A quien le impone la obediencia no está obedeciendo, poniendo. Ejemplo, yo como esposo digo, asumo mi rol espiritual de mi casa, en el hogar, pero de mala gana. ¿Estoy obedeciendo? La esposa que diga, voy a obedecer, pero... No sé, pero... Meteros unos a otros. Amor. Es el mandamiento, hermanos. Pues me tiene que encontrar yo a ella como somos y punto. Nos guste o no nos guste. Porque es el mandato de Dios. Entonces, no a medias. Si lo hacemos a medias, seguimos desobedeciendo. Y eso se llama rebelión, porque estás contradiciendo lo que Dios te ha mandado. La obediencia implica sumisión voluntaria y sincera a la voluntad de Dios, de manera que Él se complazca en nuestra actitud. ¿Y dónde lo vemos? Claro, Mateo 17, del 5. Mateo 17, 5. Dios. Ya estoy acabando, mis hermanos. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubría. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Dios se complace de aquellos que le obedecen. Eso Él se complació en su Hijo porque dio principio a fin. Dios se complace con aquellos que le obedecen. No hacemos unas cosas con un corazón dispuesto. Lo hacemos a regañadientes. Y lo hacemos, bueno, hermano, venga. Estamos obedeciendo. Dios me libre que yo haga algo para la iglesia. A regañar. Nada. ¿Está en mi corazón? A mí, mentirle a ustedes y Dios el que me juzga, no a ustedes. ¿Tiene sentido? Yo sé que mi Dios es omnisciente, omnipresente y sabe todas las cosas. Aún antes de yo hablar, Él lo sabe. Yo me miento yo mismo. No le digo, mira, yo no puedo. O esto, lo otro, pero no voy a decir sí, pero... Tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Tiene que ser algo genuino que salga de la voluntad. Hágalo con agrado y con amor, porque es para Dios que usted lo está haciendo, no para los hombres. Tenemos que entender que estamos dominados por los deseos de la carne, enfocados únicamente en los placeres temporales. Y esa cosa nos impide muchas veces a obedecer a Dios como debe de ser. Muchas bendiciones no llegan a nuestra vida por eso, hermano. Esa fue la parte que me dolió y me dio fuerte. Muchas bendiciones de nuestras vidas nos llegan porque no obedecemos. Y nos engañamos creyendo que estamos obedeciendo. Obedecemos a medias. No se puede obedecer a medias a Dios. No se puede obedecer a medias. La experiencia que tuve ayer con el Señor fue cuando yo entendí el arrepentimiento y la vergüenza. A veces yo hacía cosas, soy de carácter muy explosivo, ¿no? Y eso me entristece. Y me entristezco porque no me gusta. No fue con nadie así. Pero puede más muchas veces conmigo. No me avergüenza. Yo me arrepentía al Señor, pero me arrepentía no porque estaba arrepentido, sino porque me daba vergüenza. Porque tenía más miedo a lo que podían decir de mí que lo que Dios diga de mí. Y yo lo entendí ayer, hermanos. Y yo tengo que arrepentirme de que yo lo que estoy haciendo ofende a mi Dios, no lo que puedan pensar o decir de mí. ¿Recuerdan qué dijo José cuando fue tentado? ¿Cómo yo puedo hacer esto a mi Dios?
Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por sus consejos que siempre traen consuelo, nos traen aliento. Reflexionar que nosotros tenemos que evaluar si estamos haciendo la cosa por vergüenza o nos estamos arrepintiendo. Señor, mira, no te estoy obedeciendo, pero por vergüenza. O no te estoy obedeciendo, es porque aún no me he arrepentido. Hágalo. Hoy es un buen día. Doy gracias al Señor por esa experiencia, por esa parte que pude entender. El milagro poderoso que Él hace a través de su palabra. Que su gracia es infinita. La salvación no es algo que buscamos por nuestra propia cuenta, es una salvación que se nos ha dado. Dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es quien produce así querer como el hacer por su buena. Sí, hermanos, miremos a Cristo, miremos su justicia, miremos su reino. Usted verá cómo se nos va a hacer más fácil. No voy a decir que es fácil, pero sí es posible con Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. La obediencia es la marca distintiva de un creyente. Las palabras puedan afirmar nuestra fe. Realmente una vida transformada y una vida regenerada, marcada por la obediencia, va a testificar que somos de Cristo. Juan afronta y confronta el aliento. Nosotros no identifiquemos dónde estamos. Y hace un llamado a aquellos que se creen y no lo son, que vengan a Cristo. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es fiel y verdadera, Dios, y que nunca falla y que nunca vuelve vacía. Yo te ruego, Padre, que hoy todos hayamos aprendido, Dios, que es la verdadera obediencia, Padre. Que nos ayudes a entender, Dios mío, a identificar que hacemos las cosas por vergüenza o nos estamos arrepintiendo. Yo te ruego, Padre, que tú pongas estas palabras en los corazones de cada uno de los que se han puesto, los que han prestado su oído a escucharte, Señor. Yo te ruego que tú obres, sigas obrando, así como tú obraste conmigo. Te ruego que tu Espíritu Santo esté haciendo maravilla, proeza, prodigio, Señor. Mira los corazones que han todavía dando, Señor, dando. Te ruego que lleguemos todas nuestras cargas, nuestras luchas ante ti, Señor. Vía y gracia, y poder. Te doy gracias, Dios, y te lo pido en el nombre. Amén. Amados, Dios les bendiga.